El voto femenino. Autora, Asunción Domenech. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. La lucha por el voto constituye una de las manifestaciones más significativas del movimiento que llevó a las mujeres de Europa y América del Norte a organizarse para lograr la emancipación de su sexo desde mediados del siglo XIX. Para estas mujeres no se trataba tan solo de conseguir el sufragio, sino de batallar por la igualdad jurídica y el derecho a la educación, al trabajo y a la administración de sus propios bienes. El proceso no había sido casual ni repentino. Una multitud de factores, económicos, sociales, políticos y culturales, había tenido que concurrir para que las mujeres empezaran a cuestionar su secular rol de hijas, esposas, madres, siempre necesitadas de la protección de un varón, denunciaran el estado de inferioridad en el que se hallaban y elaboraban propuestas para cambiar su situación. Sí, como ellos afirmaban, el descubrimiento de la verdad solo podía ser fruto de una investigación libre y razonada, y debía conducir a eliminar cuantas trabas e instituciones dificultaban su aplicación. No puede extrañar que, consecuentes con la premisa de que todos los seres humanos están igualmente dotados de razón, proliferaran en Francia, a finales de ese siglo, escritos que abogaban por un cambio en la situación y derechos de la mujer. Mujeres y revolución. En sus respuestas a la convocatoria de los Estados Generales, varios cahiers de doléances, cuadernos de quejas redactados por los electores, solicitaron ya mejores oportunidades educativas para la población femenina. Pero fueron las propias mujeres, temerosas de que sus reivindicaciones quedaran arrolladas por el alud de protestas de todo género que se precipitaba sobre la reunión estamental, quienes pasaron a la acción. Algunas elaboraron documentos como la Petition de Femme Doutiers et al. Roy, donde lamentaban su condición y sugerían el remedio más eficaz, una instrucción suficiente. O como el cahier de doléances el Reclamations de Femme que, atribuido a una anónima burguesa normanda, constituye todo un alegato en favor de la educación y los derechos políticos y jurídicos femeninos. Una precursora inglesa. La influencia de los sucesos revolucionarios galos tuvo un desarrollo singular en Gran Bretaña. En 1792 aparece en Londres Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra de la institutriz y escritora vinculada a círculos radicales Mary Wollstonecraft. Los efectos de la industrialización. La revolución industrial, al sustituir la unidad de producción doméstica por el sistema fabril con el trabajo en grandes factorías, y fomentar un rápido proceso de urbanización que supuso importantes flujos migratorios, había provocado drásticos cambios en la estructura de las familias y alterado sus costumbres. Etapas. El análisis de su desarrollo permite establecer dos tiempos diferenciados. Las pioneras norteamericanas. No fue por casualidad que en Estados Unidos aparecieron los primeros núcleos organizados para reivindicar la admisión legal y real de la mujer a la comunidad con los mismos derechos sociales y políticos que la población masculina. Era la primera reivindicación pública del voto y por eso la declaración de Seneca Falls acabaría convirtiéndose en un mito del movimiento sufragista. Sin embargo, durante los años que siguieron y hasta la Guerra de Secesión, las mujeres americanas se preocuparon primordialmente por reivindicar sus derechos económicos y no tuvieron en la consecución del voto el objetivo prioritario de su lucha, reflejada en una serie de convenciones anuales en las que destacó la actividad de Cady Stanton, Susan B. Anthony, Lucrecia Mott y Lucy Stone. Sufragistas y liberales. Era pues un extenso movimiento de mujeres, en su mayoría pertenecientes a la clase media el que, por diversos motivos, coincidía a finales de siglo en la reivindicación del sufragio. Es entonces cuando aparece en escena John Stuart Mill, quien, en 1866, presentó junto a Henry Fawcett una petición en favor del voto femenino a la Cámara de los Comunes. La petición iba avalada con las firmas de 1.499 mujeres recogidas por la Society for the Employment y, al ser rechazada por el Parlamento, provocó la formación, en 1867, del primer grupo claramente sufragista, la National Society for Women's Suffrage, liderada por Lydia Becker. Republicanas, anticlericales y socialistas.
El Código Civil napoleónico fue la puntilla, la constatación fehaciente de que los beneficios de la Revolución de 1789 no estaban precisamente destinados a las mujeres francesas. La igualdad y la libertad resultaban pura entelequia cuando su vida debía transcurrir bajo la pauta de los artículos de un texto legal que consideraba a las mujeres como unas perpetuas menores de edad, absolutamente subordinadas a la autoridad de padres y maridos, sometidas a toda clase de restricciones y privadas de derechos políticos. Como el citado Congreso, al que acudieron numerosos hombres seguidores de Richard en calidad de delegados, no consideró prudente incluir la demanda del voto femenino, se produjo una escisión, liderada por Hubertine Auclert, que desembocaría en la Société du Suffrage des Femmes, de planteamientos mucho más radicales. Alemania, el socialismo feminista. Si bien el sistema político autoritario del imperio constituyó un factor de obstrucción inigualable para el desarrollo del movimiento feminista, no es menos cierto que el alto nivel de educación de un sector importante de la población, la existencia de una clase media asentada y el influjo de la cultura protestante constituían, en cambio, factores favorables al mismo. Por otra parte, fue en Alemania donde se elaboraron doctrinas básicas para la actitud del socialismo hacia la mujer. Otros países. El fin de la etapa de reivindicaciones moderadas llegaba con los últimos años de la centuria. Sin embargo, ya podían contabilizarse varios éxitos del movimiento sufragista. Dos países no europeos, pero ligados a la órbita política de Gran Bretaña, fueron los adelantados en reconocer el voto a sus ciudadanas. Siglo XX, el cenit de la campaña. El alba del nuevo siglo encontró al movimiento de mujeres, que había sufrido un lento proceso de maduración en sus reivindicaciones, listo para lanzarse con todas sus fuerzas a la conquista del voto y lo hicieron de forma enérgica y radical. De pronto, las calles de Londres, Nueva York o París se vieron ocupadas por manifestaciones y algaradas de unas mujeres que estaban dispuestas a utilizar todas las técnicas de la moderna propaganda y a llegar, incluso, a la desobediencia civil para conseguir sus objetivos. El 5 de junio, la multitud que asistía al derby de Epsom contempló atónita cómo una mujer se destacaba entre un grupo de manifestantes sufragistas y se lanzaba a la pista instantes después de que hubiera comenzado la carrera. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La causa en Estados Unidos. En Estados Unidos la causa sufragista estaba bien viva cuando Emmeline Pankhurst realizó su gira propagandística. A la actuación de la NAWSA se había venido a sumar la labor de numerosos clubs de mujeres socialistas, aparecidos por todo el país tras la fundación en 1901 del Partido Socialista de América, adscrito a la DOS Internacional. Aunque las socialistas rechazaban la colaboración con las feministas burguesas, el principio no siempre fue aceptado por militantes de uno u otro bando, originándose una viva polémica hacia 1910. En Francia. También la influencia del sufragismo radical inglés se dejó sentir en Francia. En este país dos mujeres, Hubertine Auclert y Madeleine Pelletier, desempeñaron un papel decisivo en la evolución del movimiento hacia formas más enérgicas y combativas en las primeras décadas del siglo XX. El feminismo en España. Nunca hubo en España nada que pueda compararse al impulso agresivo y heroico de las sufragistas británicas. Lo prueban sus conexiones internacionales y, lo que es más importante, el logro de su principal reivindicación, el voto, aunque esa victoria tuviera una vida tan corta como la de la propia República que lo concedió. Asimismo, buceando en el siglo XIX, se descubren muestras de la actividad de unas mujeres que empezaban a tomar conciencia de su discriminación y trabajaban para superarla, por más que sus manifestaciones fueran en exceso prudentes, poco espectaculares y de repercusión casi nula. Se trataba, sin duda, de un significativo progreso, aunque consagraba una vez más la segregación de las mujeres al remitirlas a una educación especial. La Revolución y su Constitución de 1869 no supusieron sin embargo ninguna mejora para la situación jurídica y política de las mujeres. Se aprobó el sufragio universal, pero para un universo enteramente masculino. La Restauración tampoco parecía ofrecer perspectivas más halagüeñas, aunque es de justicia reseñar que, en 1877, se solicitó por primera vez el voto femenino en el Congreso de los Diputados. Merece la pena retener esta clasificación porque si bien Posada intentaba reflejar la realidad del feminismo en su época, parece una anticipación de la forma como cristalizarán las distintas líneas de pensamiento y acción feminista en España durante las primeras décadas del siglo XX. Porque el feminismo español,
por su retraso respecto a otros, nacerá con el pie forzado de tantas recomendaciones a la mesura como plagaban los artículos de revistas en línea con la España moderna o la lectura, que dedicaron buen número de sus páginas a polemizar sobre la naturaleza del feminismo y el carácter que éste debería adquirir entre las mujeres hispanas. Aunque la legislación desarrollada por impulso del Instituto de Reformas Sociales puede ser tachada de paternalista incluso, de perpetuadora de formas de segregación, lo cierto es que la serie de normas que entran en vigor durante estos años significa un principio de cambio positivo en las condiciones de trabajo de las obreras y sus familias. Universidad de Madrid. La Ley de 30 de marzo de 1900 regula el trabajo de niños menores de 16 años y el de las mujeres menores de 23, estableciendo un periodo de reposo de 3 semanas para las madres después del alumbramiento, con obligación de conservarles el puesto y el derecho a una hora de lactancia, que no puede ser descontada del jornal. El R.D. de 25 de junio de 1902 establece la jornada de 11 horas y el de 25 de enero de 1908 prohíbe el trabajo de mujeres y niños en industrias que impliquen riesgo para la salud. La consecución del voto en la II República. La II República ofreció la ocasión para llevar a la práctica cuantas reformas democráticas se habían venido postulando desde las diversas formaciones políticas y sociales que coadyuvaron al cambio de régimen y hubieron de gestionarlo desde el poder. El 30 de septiembre comenzaría una dura batalla, donde llegarían a enfrentarse las dos únicas diputadas de la Cámara, Clara Campoamor y Victoria Kent, quienes, con sus argumentos, se erigirían en símbolo de la escisión del legislativo y de la opinión pública respecto al voto de la mujer. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en la política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo solo, alumbrar. Las demás las hacemos todos en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a decir deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras. Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Artículo 2. La meta de toda asociación política estriba en la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la protección y, ante todo, el hacer frente a la opresión. Artículo 4. La esclavitud de la mente femenina. Todas las causas, sociales y naturales, se combinan para hacer muy improbable que las mujeres se rebelen colectivamente contra el poder de los hombres. Por ahora están en una posición totalmente diferente a la de las demás clases sometidas, porque los amos exigen de ellas algo más que sencillamente verse servidos. En estas circunstancias sus derechos son utilizar todas sus facultades en favor de su propia seguridad y felicidad. El enfoque socialista. De modo que la educación política de las masas no puede realizarse manteniéndolas alejadas de los negocios públicos, y si únicamente, concediéndoles el ejercicio de sus derechos. Sin ejercicio no hay maestro. Alianza Internacional pro Sufragio de la Mujer. Y mujeres han nacido como miembros independientes de la raza humana, dotados por igual de inteligencia y habilidad y con opción a ejercer libremente sus derechos individuales. Programa de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Oponerse, por cuantos medios estén al alcance de la asociación, a todo propósito, acto o manifestación que atente contra la integridad del territorio nacional. Procurar que toda madre española en perfecto paralelismo con la maestra inculquen en el niño, desde la más tierna infancia, el amor a la madre patria única e indivisible. 3062458280836. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com